día de hoy vamos a hablar acerca de los sujetos de derecho internacional. Se consideran sujetos de derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Se regulan bajo la existencia de un ordenamiento jurídico internacional que regula las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional, cada uno de los cuales tiene, por otra parte, su ordenamiento jurídico propio. Plantea el problema de conocer los límites o la delimitación de los ámbitos que pertenecen a uno y otros ordenamientos y el de sus relaciones mutuas. En el ámbito interno de los estados, sus respectivos gobiernos son soberanos. Ello significa que los representantes gubernamentales de otros países carecen de la potestad de crear normas jurídicas internas en otro país diferente al suyo. Por tanto, como una manifestación de la soberanía de los estados, se ha proclamado el deber de no intervención en los asuntos internos que son de la incumbencia exclusiva de cada estado soberano. La soberanía externa se caracteriza por la aptitud del estado para crear normas jurídicas internacionales a través de tratados y de costumbre internacional. Los sujetos de derecho internacional se dividen en típicos y atípicos. Dentro de los típicos tenemos a los estados, los cuales son soberanos y tienen los elementos de territorio, población y gobierno, y a las organizaciones internacionales. El Estado. El Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado, sujeta a un régimen jurídico aplicado y sancionado por un poder soberano para la consecución del bien común temporal. El Estado es una institución jurídico-política compuesta por una población establecida en un territorio y provista de un poder llamado soberanía. La responsabilidad de los estados es respecto a los hechos ilícitos que se cometan ya sea de manera directa e indirecta. En forma directa es cuando los órganos que representan al Estado llevan a cabo el hecho ilícito. Respecto a la responsabilidad de forma indirecta, se refiere cuando el Estado responde por el hecho de sus nacionales. Las sanciones a que se hace acreedor un Estado son sanción de bloqueo económico, multa, disculpa pública o bien el uso de fuerza armada. Las formas de Estado son federalismo y centralismo, y las formas de gobierno de los Estados se dividen en puras e impuras. Dentro de las puras encontramos la monarquía, la aristocracia y la democracia, y cada una de estas, cuando se corrompen, se convierten en impuras y se traducen en tiranía, oligarquía y demagogia respectivamente. Las formas en las que se da reconocimiento al Estado son de jure y de facto. De jure significa de derecho y esta se da a su vez de forma expresa, es decir, es el reconocimiento expreso que realiza la comunidad internacional hacia un Estado por los medios diplomáticos oficiales. Respecto al reconocimiento de facto, es decir, de hecho o bien de manera tácita, es cuando no se hace un reconocimiento expreso, pero de las manifestaciones que hace la comunidad internacional se desprende el reconocimiento de un Estado. Puede hacerlo a través de enviar una invitación para acudir a una convención con esa calidad. Las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional público creados mediante un tratado, con personalidad jurídica diferente a la de sus miembros. Su finalidad es la de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. En el tratado, estatuto o carta de creación se establecen su organización, composición, finalidades y funciones. Están integrados por sujetos de derecho internacional, generalmente por estados. Gozan de personalidad jurídica propia, por tanto son titulares de derechos y obligaciones internacionales. Están dotados de órganos permanentes distintos e independientes de los miembros de la organización. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional. Tienen características propias que las singularizan de otros sujetos. Son creadas por medio de un tratado internacional, pueden participar en la creación de una nueva organización internacional. Una vez creadas se diferencian de los estados que le dieron origen. Esto es, tienen una voluntad propia, independiente. Su ámbito de competencia no es territorial, sino funcional, es decir, su competencia se refiere a ciertas materias, como pueden ser económicas, culturales, políticas, etc. Poseen un derecho interno propio que regula el funcionamiento de sus órganos internos y su personal. En su actividad exterior están reguladas por el derecho internacional.
Además, la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se caracteriza por la facultad que poseen de mantener relaciones diplomáticas con los Estados miembros u otros terceros. Basta como ejemplo mencionar a la Organización de las Naciones Unidas, quien tiene representaciones diplomáticas en casi todos los Estados miembros. Dentro de los sujetos atípicos se encuentran las organizaciones parecidas a las estatales, como lo es la Santa Sede y la Orden de Malta, la comunidad deliberante, los movimientos de liberación nacional y el individuo como persona física y sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Organizaciones parecidas a las estatales. Este tipo de organizaciones tiene algunas características similares a las estatales, sin que podamos afirmar que son totalmente organismos estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. En esta categoría se comprende a la Iglesia Católica y a la Soberana Orden de Malta. La Iglesia Católica. Hay una discrepancia en la doctrina de derecho internacional en lo relativo a determinar quién es el titular de la subjetividad internacional, si la Iglesia Católica, la Santa Sede o el Vaticano. En ejercicio de su subjetividad internacional, la Iglesia Católica realiza tratados internacionales denominados concordatos y tiene derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos. Los documentos que regulan la constitución y funcionamiento de la Iglesia Católica son indudablemente los pactos de Letrán y su ley fundamental. La Iglesia Católica, como poder material, cuenta con una plena organización que le permite tener una estructura interna e internacional y una indudable subjetividad internacional, aunque no se le considere una organización estatal. La Soberana Orden Militar de Malta. Esta orden, nacida en el siglo XI, con fines hospitalarios y militares, con una importante participación en las cruzadas. Después de cambios de sede desde 1834, se estableció definitivamente en Roma. La Soberana Orden es un fenómeno del derecho internacional, está constituida en el nivel interno. Tiene una constitución que data del 24 de junio de 1961 y su subjetividad internacional se manifiesta de la siguiente manera, en que tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial. La Soberana Orden es un fenómeno del derecho internacional, pues por una parte su manifestación de la subjetividad internacional es clara y por otra guarda cierta dependencia religiosa con la Iglesia Católica. Sin embargo, a esta le otorga amplia independencia. Por ejemplo, la Soberana Orden tiene acreditado ante la Iglesia Católica un representante de carácter diplomático. Esta orden es un sujeto parecido a las estatales sin que sea un ente estatal, más bien un sujeto sui generis del derecho internacional. Otro sujeto es el reconocimiento de beligerancia. El asunto de los conflictos internos de carácter internacional trae a colación una institución de derecho internacional denominada reconocimiento de beligerancia, que consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política, levantamiento para liberar el país de gobernantes locales o extranjeros, impuestos y no elegidos por el pueblo, la sucesión o el rompimiento de estructuras federales o similares, ya que no corresponden a la realidad sociopolítica, económica y a las aspiraciones populares. Por supuesto, el reconocimiento de beligerancia no supone un juicio valorativo en relación con la rebelión, sino es el reconocimiento de hechos existentes que requieren una regulación internacional para humanizar la contienda bélica. Las consecuencias jurídicas que se derivan del reconocimiento de beligerancia son de carácter temporal, pues dependen de la prolongación de la lucha armada. El grupo sublevado es considerado como un Estado, solamente por lo que respecta a las operaciones de guerra. Por tanto, el efecto fundamental del reconocimiento es la obligación de aplicar las leyes de guerra entre los insurrectos y el gobierno establecido. Y en cuanto a los terceros estados, estos tienen la obligación de ceñir su conducta a los derechos y obligaciones de la neutralidad
absteniéndose de ayudar a cualquiera de las partes beligerantes. El reconocimiento de beligerancia puede hacerse en forma expresa o tácita. Evidentemente, el gobierno constituido rara vez dará un reconocimiento expreso. Por eso normalmente hay que remitirse al reconocimiento tácito del grupo beligerante contrario. Otros sujetos son los movimientos de liberación nacional. Estos movimientos están estrechamente vinculados a los pueblos sujetos a dominación colonial y que luchan por su libre determinación. Han ido ganando cierto estatuto internacional, no solo dentro de organizaciones internacionales regionales, como la Liga Árabe o la Organización para la Unidad Africana, que son organizaciones directamente comprometidas con la lucha anticolonial, sino también han ido ganando en las Naciones Unidas. Algunos de estos movimientos, por ejemplo la Organización para la Liberación de Palestina, disponen de representaciones con rango diplomático o cuasi diplomático en un amplio número de estados, entre ellos España. Así, respecto al caso de la OLP, el 14 de febrero de 1986, la Oficina de Información Diplomática del Ministerio Español de Asuntos Exteriores hizo público el siguiente comunicado. El gobierno español, confirmando su tradicional política de amistad y solidaridad con el pueblo palestino y convencido del papel primordial que debe jugar la OLP en la búsqueda de una solución global, justa y duradera del conflicto árabe-israelí, ha decidido con esa fecha formalizar el estatuto de la oficina de dicha organización en España. Como se decía, dentro de las Naciones Unidas se les ha reconocido a algunos movimientos el estatuto de observadores desde 1974. Ya en 1980 la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados miembros de la ONU a que concedieran a los delegados de los movimientos de liberación nacional con el estatuto de observadores las facilidades, las inmunidades y privilegios necesarios para el desempeño de su misión, conforme al Convenio de Viena de 1975 sobre representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal. Este es el caso de la OLP, que tras autoproclamar la independencia del Estado de Palestina por decisión adoptada por el Consejo Nacional Palestino el 15 de noviembre de 1988, la OLP intenta no solo el reconocimiento de Palestina como Estado ante la comunidad internacional, sino también su admisión como Estado miembro de algunos de los organismos especializados de las Naciones Unidas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO. Por último, vamos a hablar del sujeto conocido como individuo. Es importante tener en cuenta que el individuo puede ser responsable internacionalmente cuando viola normas fundamentales del derecho internacional. Son actos ilegales de violencia que pueden ser cometidos en el mar o en el espacio aéreo. Los únicos sujetos que pueden cometer estos actos son las personas físicas, los individuos, pero los estados están autorizados por el ordenamiento internacional a detener a los infractores de la norma y someterlos a su jurisdicción, pero quien tipifica el delito es el derecho internacional. El individuo, como sujeto de derechos internacionales, tiene personalidad internacional reconocida en el derecho internacional general. Además, si se observa el sistema normativo internacional, se puede determinar que la persona física es beneficiaria de muchos derechos que le otorgan las normas internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el individuo ya tiene personalidad internacional activa, lo que no impide que pueda ser considerado sujeto de derecho internacional en virtud de la evolución y desarrollo del derecho internacional. Es decir, el individuo posee capacidad de goce y de ejercicio. Muchos ejemplos de esta índole se han dado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de estados a particulares. En los tiempos modernos, ciertos tratadistas han hecho énfasis en la incorporación del hombre a la esfera del derecho internacional en un afán por humanizar más el derecho y hacerlo menos estatal hasta el punto de considerar al individuo como sujeto del mismo. Aún sin su consentimiento, los sujetos del derecho internacional están obligados por las normas del derecho de agentes consuetudinario que les resulten aplicables y por los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Pueden imponerse a un sujeto de orden legal internacional obligaciones internacionales adicionales solo con su consentimiento.
El ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusivo para cada Estado, a menos que estuviera limitado y exceptuado por normas de derecho internacional. En ciertos y especiales casos, los sujetos de derecho internacional pueden pretender jurisdicción sobre cosa o persona afuera de su jurisdicción. A menos que existan reglas que lo permitan, la intervención de sujeto de derecho internacional en la esfera de la exclusiva jurisdicción doméstica de otro sujeto constituye una ruptura del orden jurídico internacional.